¿Ya se han fijado qué mal está el mundo? Entonces, cuando decimos que qué mal está el mundo, nos decimos, vamos a poner a fundar una colonia que ponga el ejemplo de cómo se puede vivir en armonía. Como el librito este de la utopía de Tomás Moro, que es donde empezó todo esto, ¿no? Era un lugar que no podía existir, pero que servía como una crítica a la sociedad de la época. El problema es que luego hay mucha gente que le da por construir utopías y entonces dicen, vamos a darle un ejemplo a la gente de cómo se hacen las cosas. Y sobre todas estas utopías, ¿sabes? Yo creo, estoy aquí con Federico Guzmán Rubio, el autor del libro Sí hay tal lugar, porque utopía significa no hay tal lugar, entonces él puso, pues sí, sí hay. Hola Federico, ¿cómo estás? Hola Roberto, muy contento de estar aquí contigo en la UDG. Oye, antes de irme así de soltarme todo el rollo, pero sí, es que quería decir, todos hemos estado cerca de estas utopías que se hacen, ¿no? De que queremos hacerlas vivibles. Creía, ahorita que te preguntaba que como eres de la Ciudad de México, a lo mejor habías crecido en Ciudad Satélite, pero te salvaste de eso. Pero hay mucha gente que crece en estas utopías en las que dicen, vamos a sacar a todos los que no son como nosotros y ahora sí nos vamos a portar bien. Y aquí en Guadalajara pues, se han construido utopías como Ciudad Bugambilias, que está allá lejos de todo y creo que tiene el Liverpool más grande del país y cosas así. Pero no deja entrar a los que no son como ellos, ¿no? Excepto a los trabajadores domésticos que no importa que hagan 3, 4 horas para llegar hasta allá, pero bueno. Ese es el tipo, hay muchas utopías que se construyen, pero en general lo que tú revisaste son lugares que alguien dijo, vamos a poner en práctica aquí nuestra ideología y le vamos a enseñar al mundo lo maravillosos que somos, ¿no? Sí, así es exactamente, porque para que sea una utopía de verdad, bueno, tiene que ser primero una idea, una ideología que se conciba a sí misma como la definitiva y la realmente capaz, no solamente de concebir, sino de construir un mundo perfecto y encima, como si ya no fuera suficientemente desafiante ponernos de acuerdo en cómo va a ser el mundo perfecto, llevar esta idea a la realidad. Idealmente en una ciudad, en una isla como la de Tomás Moro que mencionabas ahora, pero sí que efectivamente se concrete la construcción de una ciudad o de una isla o de una parte de la ciudad que responda completamente a los planteamientos de la ideología de cómo debe ser un mundo perfecto. Y por más que el planteamiento parezca completamente desaforado y casi que lunático, bueno, el libro plantea que ha sido un intento muy frecuente en América Latina, muy frecuente y muy claro, cómo diferentes ideologías han fundado sus ciudades perfectas, según ellas, en diferentes lugares del continente y lo siguen haciendo, además, ¿no? Las utopías son lugares maravillosos en los que cantan los pajaritos y todos son muy felices y siguen las reglas. Y las distopías son lugares muy feos de algo que en un futuro horrendo va a poder suceder. Como aquí tú lo mencionas en el libro, ¿no? El de, por ejemplo, Un Mundo Feliz de Huxley o 1984 de George Orwell. Pero también lo dices tú, que las distopías por lo menos tienen una esperanza de que alguien está en desacuerdo y en las utopías no se vale, ¿no? Sí, por supuesto. Aunque bueno, tú ahorita, Roberto, ya nos adelantaste cómo sería una utopía para ti, una utopía en que se pueda convivir con la naturaleza, al lado de la naturaleza, con los pajaritos cantando. Y efectivamente ha habido utopías así. Hablábamos fuera del aire sobre Solentiname. Desde luego que era una utopía muy armónica o pensada de manera sustentable con el medio ambiente. Pero bueno, hay utopías que son exactamente lo opuesto. Utopías que plantean destruir el medio ambiente, devastarlo para, en lugar de ese lugar salvaje, la naturaleza en último término la podemos ver como un lugar salvaje, construir ahora sí la civilización perfecta. Entonces es lo verdaderamente inquietante de una utopía, que en la concepción de un mundo distinto varía terriblemente de forma incluso opuesta, irreconciliable entre las diferentes personas. Para alguien una utopía sería encontrar una sociedad que pueda vivir en armonía con la naturaleza. Para alguien más, una utopía es devastar la naturaleza para poder construir ahí la verdadera civilización. Como Fortlandia, que yo no había escuchado hablar, pero mencionas, y es uno de los 7 lugares que visitas. Fortlandia es una aldea, un pueblo que quiso hacer Henry Ford en medio del Amazonas. Qué cosa, ¿no? Exactamente. Además, hizo exactamente lo que estamos platicando. El mayor incendio que ha habido en el Amazonas
se debe a Henry Ford y fue justamente para despejar la selva para construir su ciudad, además de muchas tonterías a nivel ecológico que él cometió. Pero en efecto, para Henry Ford, su utopía no tenía que ver con una convivencia armónica con la naturaleza, sino devastar la naturaleza, utilizar además la naturaleza para sembrar sus plantaciones de caucho para sus llantas y entonces sí levantar la ciudad ideal. Y yo no sé hasta qué punto ese sea el modelo todavía vigente, contemporáneo, a niveles tan estrambóticos y preocupantes como Elon Musk, que se plantea dentro de ciertos eh, pensadores, por llamarles de alguna forma libertarios, que es inevitable agotar, exterminar el planeta Tierra, pero bueno, que eso es simplemente una etapa en el proceso de la civilización del ser humano que va a seguir en Marte o va a seguir en máquinas donde estén guardadas nuestras conciencias o cosas muy locas, pero que parten de la premisa de que devastar el planeta Tierra es algo inevitable para entrar en un nuevo estadio. Entonces sí, la utopía para algunas personas, como para el padre Ernesto Cardenal o para ti, pueden estar Ujú. relacionadas con una convivencia con la naturaleza, pero para alguien más implican la destrucción de la naturaleza. Me encanta el ejemplo porque vemos cómo el mundo ideal, dependiendo para quién, puede tener características completamente irreconciliables. Y ese es el problema porque depende de para quién y entonces lo que se convierte en los mundos ideales es en algo excluyente, ¿no? Puede ser los cotos, como les decimos acá en Guadalajara, a esas gated communities, como dicen en Estados Unidos, a estos lugares en donde solamente entran los que deben entrar. Y luego como les da también por hacerlo allá en el sur de la Ciudad de México, ponerles plumas a algunas calles y apropiarse de ellas para que no entre la cualquierada, ¿no? Y ahí hacemos Sí, tu aunque utopía. son modelos diferentes el privatizar tu calle, pero seguir haciendo uso de las posibilidades de la ciudad, bueno, es un aislamiento quizás involuntariamente parcial, porque nadie puede entrar a tu calle, pero tú usas la ciudad. A mí me llama más la atención el modelo, por ejemplo, que inauguró Santa Fe aquí en el país, que inauguró Santa Fe en la Ciudad de México, que ya no es solamente ponerle una pluma a tu calle, sino es crear toda, para empezar a expulsar a los pobladores que había antes en ese Ujú. asentamiento, para levantar tu ciudad ideal, pero que ya no solamente se trata de privatizar tu calle y usar el resto de la ciudad, no, sino significa ser una ciudad para ti de la que el resto de la ciudad esté excluido. En esta nueva ciudad o segmento de la ciudad vamos a levantar la universidad más cara del país, vamos a levantar el hospital más caro, van a asentarse todos los corporativos, de tal forma que los habitantes de este núcleo no tengan que salir de él para nada, porque finalmente tú de tu calle con plumas tienes que salir al súper, al mercado, a donde sea. Y estos nuevos enclaves neoliberales, yo les digo, bueno, están concebidos para que no tengas que salir de ellos, para que puedas desarrollar tu vida, si te la puedes costear y si es el modelo de vida que te gusta, para que puedas llevar toda tu vida dentro de ellos. Tus actividades comerciales, educativas, de salud, para que no tengas que ensuciarte saliendo a la ciudad. Y Entonces me además parece. la ideología del auto, ¿no? Porque en Santa Fe sí hay banquetas, pero es totalmente, solo si tienes coche puedes vivir en Santa Fe o trabajar en Santa Fe, ¿no? Por supuesto, porque es un modelo que no está concebido para hacer comunidad, para que conviva la gente, sino es un modelo tremendamente utilitario que está concebido solamente para que vayas de un lugar a otro cuando lo necesites y absolutamente nada más. Pero por supuesto que es un modelo excluyente de que quien no se lo puede costear no tiene permitido entrar ahí. Y esto se hace de manera completamente voluntaria. Vamos a construirlo lejos sin un sistema de transporte público que permita llegar a ese lugar, no, porque no le interesa a estos lugares que nadie más llegue a ellos, salvo, como lo mencionabas, que llegues a trabajar para la gente que vive allí, pero obviamente no se van a preocupar por facilitarle la vida a estos trabajadores, sino que les quede claro que hay que sufrir para llegar a la ciudad perfecta, ¿no? Aunque poco a poco los que hemos trabajado ahí como oficinistas medio lo vamos conquistando, ¿no? Yo hacía, así como tú que trabajaste allá en una editorial en la de Reader's Digest, yo trabajé en la editorial Televisa y llegaba en mi transporte público y todos me veían raro y además no me dejaban cruzar la calle, ¿no? Enfrente de Editorial Televisa hay un cruce para peatones levantado porque
Madrid, ¿no? Ya sabes que levantan los cruces para que pasen los peatones y ahí los coches no bajaban la velocidad, pero para nada. Entonces había que arriesgar la vida solo para llegar a tu trabajo, porque se te ocurría llegar como peatón. No, Este, pero lo viví, es Santa también. Fe, pero lo estamos conquistando. Sí, pero yo creo que es el destino inevitable de estos lugares, que por excluyentes y elitistas que se sienten, por apartados y aislados que quieran estar de su respectiva ciudad, no les queda más remedio, ya sea como un castigo, como un premio, que acabar integrándose a la ciudad, por el simple hecho de que ninguna comunidad humana puede vivir aislada. Entonces están destinados a integrarse en la ciudad de la peor manera posible, porque no fueron concebidos como tal. Entonces esta integración se da de manera torpe, con parches, creando nuevas autopistas que resultan disfuncionales, creando un transporte público completamente improvisado que no fue concebido desde un principio. Entonces se acaban integrando porque no puede ser de otra manera, pero acaba siendo una integración torpe, ¿no? Que yo estoy seguro que es también lo que ha sucedido en Guadalajara. ¿Cuál sería el equivalente de Santa Fe en Guadalajara, Roberto? Tú lo mencionas en tu libro, Andares podría ser, pero sí, también no hay nada que hacer si no tienes, si no eres coche. No hay ni dónde estacionarlo y tiene que ser siempre en estacionamientos privados. Sí, yo creo que podría ser Andares o Ciudad Bugambilias también. Es más nuevo por lo que me dices, ¿no? Andares es más nuevo que Ciudad Bugambilias. Ciudad Bugambilias ya tiene mucho tiempo y ahí crecieron ya generaciones de niños que no saben cómo son las calles de Guadalajara en el centro. Sí, que no O- conocen el centro de Guadalajara, me imagino, ¿no? Oye, me impresiona mucho la historia de Fordlandia, que ya la mencionamos, de cómo Henry Ford fue a hacer sus locuras al Amazonas, que quería producir caucho y hasta tonterías que yo haría, que nos han enseñado que hicieron los comunistas de China y de la Unión Soviética, de a la naturaleza yo la mando, ¿no? Y hicieron, claro que allá cometieron, provocaron hambrunas tremendas en los dos, en aquellos dos países gigantescas utopías. Y Ford, pues también pudo ir, iba hacia allá, hacia el desastre ecológico, porque se le ocurrió plantar árboles de caucho uno pegado al otro, con lo cual la plaga se podía, contagiar, ¿no? Porque no se le ocurrió ni siquiera estudiar la ecología de la zona. Sí, Eh, es increíble el desprecio de Ford por la cultura local, tanto Ujú. por el modo de vida de sus trabajadores, que obviamente vivían en la selva. Ellos sabían cómo vivir en la selva, a diferencia de todas las reglas que les imponía Henry Ford, pero también a nivel de cómo debía ser la producción de caucho, como si la naturaleza, como tú lo dices, se plegara a los deseos de Ford y obviamente resultó un fracaso su utopía. Pero eso es una lección, yo creo que de varias utopías de las que se visitan en el libro, que muchas veces la soberbia de ciertos seres humanos que creen que pueden implantar e imponerle su concepción de mundo perfecto a quien sea, incluso a la naturaleza, fracasa catastróficamente por tal motivo, porque no puedes imponerle la realidad a la realidad. También es el caso de otra utopía del libro de Nueva Germania, en donde unos inmigrantes alemanes quisieron hacer, digamos que una primera colonia nazi en la selva de Paraguay, despreciando la población local y sin tener ninguna idea de la selva, intentando cultivar la tierra como se cultiva en Alemania. Y bueno, sobra decir que la colonia duró unos cuantos años porque quebró al despreciar todo el conocimiento local, al querer imponer un modelo que funciona en una parte, en otra parte que no tiene nada que ver con ella. Y yo creo que Nada, también nada menos que la hermana de Federico Nietzsche, ¿no? nada menos que la hermana de Federico Nietzsche. Pues yo creo que eso también nos debería hacer pensar en el presente, hasta qué punto muchos países, México, el que sea, busca importar modelos tal cual, como si fueran una receta que no tuviera que adaptarse a la cultura y a las condiciones locales. Y yo creo que, bueno, eso es una exacta receta para el fracaso, ¿no? Hay la utopía de Solentiname, de Ernesto Cardenal, es un poco compleja todavía, ¿no? Porque ven lo que terminó en Daniel Ortega. Sí, es una utopía muy triste. Ernesto Cardenal, el poeta nicaragüense, fundó en unas islitas ahí perdidas en Nicaragua una utopía que iba a ser cristiana y socialista. Y la utopía, la verdad que iba funcionando muy bien, era muy amable con la naturaleza, mejoró las condiciones de vida de la población local, muy pegada también al cristianismo. Ernesto Cardenal
son famosos sus evangelios de Solentiname porque leía el evangelio según la cultura y según el habla de la población local, no solamente como algo rarísimo que Que sucedía dices en la que, época oye, en que que dices que los poemas de Cardenal son malitos de ahí. a Pero mí no me bueno, dije, encanta, a mí no me encanta como poeta, pero qué sí padre admiro que, mucho oye, la yo labor que dije, hizo en Solentiname, ¿no? claro, que qué padre que se atrevió a decir que no le gusta mucho Ernesto Cardenal como poeta, pero luego también sales con otro nicaragüense que ese sí, que como dices, que no te gustan algunos de sus poemas, de Rubén Darío. Pero bueno, ya después discutiremos sobre eso. Pero bueno, lo que dices es triste de Solentiname porque primero fue la Guardia de Somoza la que destruyó la utopía de Solentiname y después Ujú. ya una vez con los sandinistas en el poder uno hubiera creído que iba a renacer Solentiname y resulta que no, que Solentiname se privatizó y las críticas de Ernesto Cardenal a Daniel Ortega le llegaron a tal grado que Daniel Ortega, con este ánimo dictatorial que tiene, acabó prohibiéndole la entrada a Ernesto Cardenal a Solentiname y expropiando todos sus bienes en la isla, incluso la iglesia, como para despojarlo por completo de la isla. Entonces es como si una utopía hubiera sido dos veces erradicada o destruida por los seres humanos, primero por Somoza y después por Ortega, lo cual también yo creo que dice mucho que quizás no estamos preparados para soportar una utopía, por pequeña que sea, que funcione relativamente bien. Ay, de las utopías y de repente se puede oír eso de Make America Great Again, ¿no? Por supuesto. Bueno, el ánimo utópico de Trump es clarísimo. Él quiere construir un Estados Unidos perfecto y solamente para los estadounidenses. ¿Y cuál fue Restituir su un primer? Estados Unidos que no existió, el de los setentas, además. Exactamente, un Estados Unidos conservador, de familias perfectas y preciosas, que eran tremendamente felices, hasta que llegaron los inmigrantes mexicanos y hasta que llegó hasta que se fueron las fábricas que arruinó ese Estados Unidos. Entonces él quiere construir ese paraíso perdido que nunca existió, que Ujú, también es curioso que toda utopía siempre se levanta bajo dos ideas, que el presente es completamente catastrófico y que tenemos que recuperar una edad dorada pasada que nunca existió, pero que los utopistas están plenamente convencidos de que no solamente sí existió, sino de que pueden volverla a construir, como Make America Great Again o como Milei, que también quiere que Argentina vuelva a ser la primera economía del mundo, como según él fue alguna vez hace 100 años, lo cual es mentira. Argentina jamás fue la primera economía mundial. Argentina jamás fue un país completamente rico, pero ese es el pasado inexistente que busca reconstruir mi ley, ¿no? esas idealizaciones del pasado. Ya por ahí algún presidente también dijo que en México que México se fundó hace 10.000 años y que había bibliotecas cuando en Nueva York pastaban los bisontes, ¿no? Sí, y también esta idea muy asentada de que en nuestro pasado prehispánico todo era felicidad, Ujú, cuando hasta que llegaron los españoles a arruinarlo todo, y bueno, por supuesto que los españoles llegaron a cometer un genocidio y un tremendo proceso de colonización, pero eso no significa que el mundo prehispánico haya sido perfecto. ujú, ujú. Oye, te perdimos, pues, con unos pequeños problemitas de grabación, pero nos estaba diciendo Federico que nos quedamos, estábamos en un pasado perfecto, ¿no? Se habla de un pasado perfecto, el prehispánico. Sí, que es curioso esa idea muy compartida por los mexicanos de que aquí todo el mundo prehispánico era perfecto y que es un mundo perfecto que perdimos para siempre con la llegada de los españoles. Y bueno, por supuesto que se perdieron muchas cosas para siempre con la llegada de los españoles, pero desde luego lo que no se perdió fue un mundo perfecto, porque el mundo prehispánico tenía todos los problemas, guerras, esclavitudes que conocemos. Sin embargo, todo ánimo utópico surge de ahí, de un pasado perfecto inexistente. El comunismo surge de un pasado, de una edad de oro en que el ser humano podía ser bueno, porque el ser humano supuestamente es bueno por naturaleza, hasta que el capitalismo lo pervirtió, ¿no? El nazismo surge la idea de que la raza aria era la más sabia, importante, inteligente de la humanidad, a grado tal que empezó a alterar el pasado y la historia para mostrar que los grandes hitos civilizadores habían sido hechos por la raza aria. Ernesto Cardenal quiere fundar en Solentiname, habíamos dicho, quiere imitar las comunidades cristianas primitivas
que supuestamente vivían de verdad bajo las enseñanzas de Cristo y eran perfectas. Entonces, toda utopía surge de la nostalgia de una edad dorada que nunca existió. Y bueno, si vas a levantar un mundo perfecto que va a ser copia de algo que nunca existió, pues desde ahí empezamos un tanto absurdamente. Está padre soñar con que vas a hacer algo mejor de lo que estás viviendo, pero el problema termina siendo en que excluyes a los demás, ¿no? Siempre vas a terminar excluyendo a los demás. Sí, claro, yo creo que la utopía tiene rasgos muy positivos. Yo creo que es necesario que imaginemos mundos mejores, que imaginemos formas de que progresemos como sociedad, pero si Ujú. nos enamoramos tanto de nuestras propias ideas, vamos a acabar concibiendo un mundo que solo va a ser habitable por nosotros. Cualquier utopía que digamos es tremendamente excluyente. Ya hemos hablado de las dos grandes utopías del siglo XX, el nazismo y el comunismo. Bueno, las dos acabaron exterminando a decenas de millones de personas justamente porque no tenían cabida en esos mundos perfectos. Entonces hay que tener mucho cuidado con el, la raíz excluyente de toda utopía. Yo en el libro digo que el neoliberalismo es una utopía y como Ujú. buena utopía considera prescindible a una gran parte de la población, a la población pobre que no tuvo el mérito o que no trabajó, según ella, lo suficiente para pertenecer a las élites. Entonces esa población pobre no tiene nada que aportar a este mundo perfecto y por lo tanto es prescindible. Y son ideas peligrosísimas. Yo creo que lo mínimo que le podemos exigir a una utopía es que en ella quepamos todos, ¿no? Sí, que digas, vamos a mejorarlo, pero a ver qué es lo que estoy dejando fuera en este camino de la mejora. Federico, oye, pues fueron 7 lugares utópicos, te faltaron algunos. El otro día que te estaba oyendo en una entrevista por radio, inmediatamente pensé en Topolobampo, que alguien me había comentado que ahí se iba a hacer una utopía socialista cuando empezó el tren de Chihuahua al Pacífico. De hecho, no sé siquiera si el tren Chihuahua al Pacífico pasa por Topolobampo, pero que se estaba creando el Sí, y hecho destino un poco, socialista. la dejé de lado por dos motivos. Una, porque ya sería la tercera mexicana, porque en el libro está Mm, Pátzcuaro y está Santa Fe, y yo quería que el libro fuera latinoamericano y no mexicano. Y dos, porque mal que viene una utopía socialista, se parece bastante a la utopía anarquista, que ya también está incluida en el libro, una que brasileña. es Pero el caso de Colonia Topolobampo, Cecilia, ¿verdad? Colonia Cecilia. Por el caso de Topolobampo es interesantísimo porque era un gringo loco. Generalmente las utopías las La- fundan gentes locas. y Era un gringo generalmente un loco gringo loco, sí, como y oye, generalmente un gringo loco. por Pero es un cierto, gringo esta loco, serie de La Costa de los Mosquitos también, que es un gringo sí, loco que quiere hacer una utopía, ¿no? sí, 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 se les da, se les da. Ujú. Pero llega un gringo loco a Topolobampo supuestamente a fundar una colonia socialista y de pronto resulta que más bien es una empresa colonial. Ignoro si él tenía esta intención desde el principio o si fue improvisando, pero empieza a comprar tierras, empieza a adueñarse de los recursos. Entonces, en unos cuantos años, el ideal de la colonia utópica cambió a una empresa colonizadora como las de toda la vida. Entonces me llamaba mucho la atención en Topolobampo ese cambio tan rápido de la intención de la utopía, de construir supuestamente una comunidad en la que todos fuéramos iguales, a crear un enclave colonial de Estados Unidos en Topolobampo. Es un caso muy interesante. Pues muy interesantes todos los casos que ves. Creo que de los 7 hay uno que no se concretó, que no se hizo nada, pero en lugar de que se hiciera la islita, se hizo Argentina. Entonces, Exactamente. Y como que más su y menos, fundador ¿no? se distrajo fundando Argentina, pues ya tenía algo más importante que hacer. Exactamente. Eh, Exactamente. Pero se sí. ve claro ahí también cómo Sarmiento, en este caso el gran político argentino, tenía una mente completamente utópica, a grado tal que quiso crear Argirópolis, la ciudad de La Plata, una ciudad perfecta que iba a ser la capital de todas las repúblicas de Sudamérica. Y bueno, no pudo ni levantar la primera tierra, la primera piedra, por sus guerras y sus pleitos políticos, pero como dices, no fundó Argirópolis, pero fundó ni más ni menos Argentina. Así es que no está tan mal. Pero ahora que decimos de utopías que no se concretan, hay algo en esa que yo echo un poco de menos, y es también esa utopía que soñó Bolívar y que, bueno, quiso concretar Chávez y ya sabemos cómo salieron las cosas, pero también siempre está latente esa utopía entre los latinoamericanos de poder crear la patria grande, ¿no? Esa Latinoamérica que sea solo una nación para todos nuestros países
y que, bueno, parece imposible de concretar, ¿eh? Sí, claro, y no sé, también como que a fuerzas queremos ser iguales, pero tan padre que es que sea todo diferente y que vayamos a Perú, a Colombia, que sea tan Sí, diferente. también es muy bonito. Es gran parte del encanto de Sí. Latinoamérica. Ver países que son iguales al nuestro, pero diferentes, es algo precioso, ¿no? Federico, muchísimas gracias. Federico bueno, ya ni dije el CV, que es súper importante ahí, el de literatura en la UNAM. Eres doctor en lenguas, ¿en qué eres? El doctor En literatura eh, europea se en llama mi literatura doctorado europea también. por la Universidad Autónoma de Madrid, claro. Tiene novelas, cuentos, crónicas, y este libro se llama Si hay tal lugar, de Federico Guzmán Rubio, es la editorial Taurus. Viaje a las ruinas de las utopías latinoamericanas. Sí, está en todas las librerías. Pues ya esperamos el que sigue, ¿no? Esperemos, Roberto, pronto, pero bueno, hay que chambearle. Gracias, Federico. Pues fue un gusto platicar con ustedes. Un gusto, Igualmente. Roberto. Un abrazo. Gracias.